Hoy vamos a estar siguiendo con el tema de la disciplina. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que es, ¿verdad? Más o menos el fundamento, la definición de la disciplina. Hoy vamos a estar ya empezando con lo que es los consejos al disciplinar. Quiero comenzar con Proverbios 6:23, que dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Uno de los consejos que tenemos que seguir sin lugar a dudas es renovar nuestra mente con respecto a la disciplina. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos traumas y que cuando nos digan la palabra disciplina, lo que sea, eso sea un detonador para traer recuerdos y para traer experiencias que quisiéramos olvidar. Pero aquí el problema no fue el que nos disciplinaran, sino el que llamaron disciplina a lo que no era. Llamaron disciplina a lo que era un desquite. La disciplina, el fundamento es discipular, es enseñar. Muchas veces los padres, en el coraje, en el pobre manejo de nuestras emociones, no sabemos, ¿verdad? Disciplinar. Lo que hacemos es que nos desquitamos o tenemos ideas erróneas de lo que es una enseñanza. Él va a aprender, ella va a aprender, y entonces descargamos toda nuestra ira, cuando eso es una de las cosas que también habla la palabra, que a un hijo no se le corrige, no se le disciplina con ira. ¿Por qué? Porque el hijo lo que va a hacer es protegerse, es levantar todas estas murallas de protección en contra de la acción que viene hacia él. Por eso un tiempo de disciplina tiene que ser un tiempo de sosiego, de amor. Y posiblemente tú dices: no puedo imaginarme cómo eso es posible. Pues ¿sabes qué? Es posible. Y durante este tiempo, pues vamos a hablar de diferentes experiencias. Quisiera en esto de renovar nuestra mente en cuanto a la disciplina. Si no has escuchado el episodio pasado, el programa pasado, te invito a que lo puedas hacer, porque ahí hablamos de lo que es la definición de disciplina. Pero muchas veces hacemos pactos internos en base a estas experiencias horribles, y son, o sea, uno habla con las personas y la realidad es que hay tantos eventos traumáticos relacionados a la palabra disciplina, donde sufrieron unos abusos. Eso no fue disciplina, eso fue abuso. Y entonces ya eso puede estar en nuestra mente, y nos pasa como cuando Scar le hablaban, a las hienas en la película de Lion King, que le decían Mufasa y ellas empezaban a temblar. Pues así posiblemente nos pasa a nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos entender: eso que hicieron conmigo, eso no fue disciplina. Eso fue desquite, eso fue castigo, eso fue abuso. Disciplina es lo que yo voy a ejercer con mis hijos. Así que si yo aprendo lo que es disciplinar adecuadamente, no voy a caer en eso. ¿Ok? Así que vamos a romper pactos internos, como nunca voy a hacerle eso a mis hijos. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que en algún momento, y es posible que ni siquiera nos acordemos, la mente funciona de tal forma que experiencias traumáticas que hayamos tenido tendemos a bloquearlas. Y pues hay estrategias, ¿verdad?, para accesar esos recuerdos. Hay unas terapias, pero lo importante es tener la verdad, tener el concepto correcto. ¿Ok? Dice la palabra: corrige a tu hijo, en Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, y no te hagas cómplice de su muerte. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, nos vamos a hacer cómplices de su muerte. Yo atiendo casos donde los padres vienen: mi hijo está haciendo esto, y la raíz estuvo en que no se corrigió, no se estorbó al hijo.
Eso está bien claramente en el primer libro de Samuel, con la historia de Elí y de sus hijos, cuando hay una sentencia de muerte para sus hijos y la razón Dios se la da a Elí y le dice, porque no estorbaste a tus hijos, porque Elí veía que sus hijos hacían cosas terribles en el templo y no los estorbó, no les dio consecuencias, sencillamente, ay, mi hijo, eso está mal. Padres, eso no es disciplinar. Disciplinar, si nosotros vemos que con un consejo, con una advertencia, no se llega a la acción adecuada, a la acción esperada, entonces hay que entrar más profundo. Entonces, es importante entender en esta renovación de nuestra mente, es importante entender que la disciplina es una bendición, es una herramienta de bendición, es un tiempo de siembra, es un tiempo de construcción y es una responsabilidad que tenemos como padres. Si somos padres, tenemos que disciplinar. La disciplina requiere entrega, porque ¿sabes qué? Yo veo una persona que está haciendo lo incorrecto, un niño que está haciendo lo incorrecto por ejemplo, en una tienda, pues yo posiblemente le voy a decir, mira, ten cuidado con esto, ¿verdad? Y lo puedo alertar, pero con precaución, porque realmente no estamos en Israel. En Israel, una de las cosas tremendas que ocurre en Israel es que todos disciplinan a los hijos de todo el mundo. Y entonces un padre ve eso con agrado. Cuando tú te molestas, tú como vecino, te molestas en corregir a mi hijo, eso el padre lo recibe como una honra. Aquí en nuestra cultura, si un vecino viene y le dice a un hijo, mira, eso está mal, ahí viene el papá, espérate, eso es mi responsabilidad, no te toca a ti. Y se va en una contienda con esa persona. Yo tengo la experiencia de una mamá, ¿verdad? Que lamentablemente su hijo toma el camino de la delincuencia años después, pero la raíz de esa delincuencia fue una mamá sobreprotectora que sencillamente en un momento dijo, a mi hijo lo corrijo yo, nadie más lo tiene que corregir. Entonces, en nuestra función como, ¿verdad? Mi función como maestra, pues sabes que mientras él esté aquí en el colegio, es meritorio que nosotros intervengamos con él. Así que el resultado, delincuencia. ¿Por qué? Porque esa mamá no estorbó a su hijo y veía cualquier corrección que se le daba a su hijo como una ofensa personal. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Vemos que a nuestro hijo lo regañan en la escuela, entonces lo vemos como personal. Es como si me regañaran a mí, en vez de verlo como un favor. Porque ¿sabes qué? El que alguien pueda disciplinar, y estamos hablando de disciplinar desde el punto de vista o desde la definición adecuada de lo que es disciplina, ¿ok? Desde la definición correcta. No es que venga alguien a darle a mi hijo, o sea, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la instrucción. Estamos hablando de que esa persona se tome el tiempo para decirle en la forma, ¿verdad? En una forma adecuada, esto que estás haciendo no está bien. Podrías hacerlo mejor. Y entonces, ¿cómo esa instrucción es vida? Eso es disciplina. Entonces, yo no voy a disciplinar a una persona en la que yo no tengo interés, ¿ok? Ese niño que tal vez vi haciendo algo incorrecto en una tienda, vamos a suponer que vi a un niño robándose algo, pues yo sencillamente voy a decir, eso no se hace. Y entonces voy a buscar quién es la mamá, mira, eso no se hace, devuelve eso. Pero si es mi hijo, la cosa va a ser diferente.
A mi hijo yo lo voy a meter en un proceso, a mi hija yo la voy a meter en un proceso. ¿Por qué? Porque ella tiene que entender que eso está mal y que si ella sigue con esa conducta o él sigue con esa conducta, entonces lo que hay es camino de muerte para él. Por eso es que la disciplina libra al ser humano del camino de muerte y es camino de vida. Ahí es donde ese proverbio que leímos al principio, ¿verdad? Toma todo el sentido. Así que una persona, ¿verdad? La disciplina requiere entrega, compromiso, tiempo sobre todas las cosas, porque todos, ¿verdad? Los que tenemos la responsabilidad de disciplinar y los que hemos disciplinado, sabemos lo que cuesta un proceso disciplinario. La instrucción, el buscar cómo le hago entender a este niño, a esta niña, que lo que está haciendo está mal. Y es un proceso donde hay que hacer búsqueda, donde hay que hacer investigación, donde no es simplemente decir, mira, eso no se hace, ¡pum! Y darle verdad físicamente. No es eso de lo que estamos hablando. Así que en el lecho de muerte nadie ha dicho, quisiera haber dedicado más tiempo a mi trabajo, sino que siempre dicen, quisiera haber dedicado más tiempo a mis hijos. Y entonces muchas veces llegamos cansados, ay, y está otra vez. Entonces uno está como hastiado porque me siguen, me dan las quejas, y entonces muchas veces caemos, mira, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, mejor no escucho lo que me quieras decir. Y entonces ahí se vuelven problemas entre mamá y papá, porque mamá entonces le dice a papá dice, mira, yo acabo de llegar, no me estés fastidiando con esto. Y se vuelven, el problema se vuelve más grande, ¿ok? Y es sumamente importante el que podamos tener ese tiempo para disciplinar. Dice el Salmo 119:71. Dice, me hizo bien haber sido afligido, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. La aflicción que causa la disciplina hace que pongamos atención a lo que es correcto, a lo que es la ley. Y les voy a decir una cosa, padres, estamos abuelos, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo donde escucharemos muchos consejos, personas que han hecho libros donde dice, no se puede, se está marcando a un niño cuando se le corrige, cuando se le da una consecuencia, cuando se le pone por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Uno de los métodos, el semáforo, donde se le pone al niño en el rojo o en el amarillo o en el verde, ¿verdad? Todos están en el verde, pero entonces en la medida en que van haciendo cosas, pues entonces se le va poniendo cosas indebidas, se le va poniendo en el amarillo. Eso no es marcar a un niño. Eso no es marcar a un niño, eso es alertar a un niño. Entonces tenemos que empezar, y vuelvo otra vez, si tenemos unas inseguridades como padres y si vemos el proceso de disciplinario, lo vemos como algo personal, entonces no vamos a tomar mano de lo que es la bendición de tener más personas que se ocupen de disciplinar y de instruir a nuestros hijos, ¿ok? No es solamente, ¿verdad? En la escuela aquí, los niños que hay aquí son mi responsabilidad también. Así que yo tomo, porque en ese momento que papá, mamá dejan a su hijo aquí, ya esa parte nos toca a nosotros. Obviamente, hasta unos límites, ¿verdad? Porque volvemos otra vez. No es que uno como padre permita que otra persona le dé físicamente, pero un consejo, el sentarse con la persona, eso es algo que siempre debemos agradecer. Hay un escrito, ¿verdad? Que quisiera leerles, algo que me gusta mucho, pero que es una realidad de lo que estamos pasando en nuestra generación. Y dice, la nueva generación de padres de familia
Dice, somos de las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con nuestros hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros progenitores. Y en el esfuerzo por abolir los abusos del pasado, ahora somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros padres que ha dado la historia. Por esto mismo, traumas, cosas que tenemos en nuestra mente, hacen que nos vayamos de un extremo al otro. Y entonces, al no corregir, no vamos a estarle dando al hijo la seguridad. Mira, recuerdo este caso de este niño que lo traen y recuerdo que el papá llegó llorando prácticamente un viernes porque a su hijo de 3 años lo habían botado del daycare donde él lo tenía y viene a buscar la opción del Family Christian Daycare Center que tenemos aquí, que es una tremenda bendición y que es, ¿verdad? Desde su directora, Titi Ilia, hasta todo el personal, son una tremenda bendición. Y entonces viene este papá buscando el que a su hijo, ¿verdad?, lo acepten en el daycare. Y pues le dimos unas recomendaciones, unas advertencias. Y cuando el niño empieza, yo me doy cuenta que el niño no tiene ninguna estructura. El niño está como una chiringa que hacía lo que quería. Y entonces, obviamente, resistía la disciplina. Recuerdo el primer altercado que tuve con él, el primer día, y cómo ese niño no quería obedecer en nada lo que uno le decía. Es importante uno mantener la compostura, importante mantener la calma. Y aun cuando son cosas, ¿verdad?, que llega el momento en que tú dices, Dios mío, lo cogería, pero, ok, eso lo puedes hacer mejor. Y como ese niño, de momento, no quería, me acuerdo que venía con Titi Ilia, ella pues para evitar que el niño le diera a otros, porque es bien importante también entender qué fácil es cuando el papá, ¿verdad?, pues su hijo es el que le da a los demás y dicen, no me lo corrijan, porque tú no estás en los zapatos del otro papá, del niño que ha sido maltratado, del niño que ha sido agolpeado, entonces golpeado. Así que es bien importante y nosotros como maestros y como, ¿verdad?, cuidadores, tenemos que tener en mente el bienestar de todos nuestros niños. Así que si hay un niño que es una amenaza, ¿verdad?, un peligro para los demás, yo entonces tengo que tener un cuidado especial. Y ese fue el caso de este chico que entonces vino con Titi Ilia a mi oficina. Y entonces el niño, desde que vino, yo le expliqué, ahora vamos a subir a mi oficina, y el niño no, y aguantado en la escalera, y que yo, no te puedes quedar aquí, lo cogimos, ¿verdad? Por aquí, por la barriguita, y el niño tirando manotazos y todas las cuestiones, ¿verdad? Y obviamente hay formas de uno coger a un niño en esa condición, porque obviamente uno no se va a poner como el blanco de esos manotazos y de esas patadas. Uno lo coge por detrás. Y entonces llegamos a mi oficina. Escúchame, yo tengo que hablar con Titi Ilia y es importante que tú te puedas mantener tranquilo. No, y el niño empieza a hacer, ¿verdad?, todo tipo de situaciones y de manifestaciones y rompiendo cosas en mi oficina. Y realmente fue una situación bien, bien difícil. Cuando el niño, ¿verdad?, con firmeza, yo le digo, no vas a salir de aquí hasta que te calmes. Y créanme que, después, y vas a poner todo eso que has tirado, lo vas a poner en su lugar. Y cuando el niño vio que no había forma, porque ese es el asunto, el niño sabe cuándo papá y mamá ceden, así que él piensa que todos van a ceder de la misma forma. Y si papá y mamá han sido débiles
e inseguros. Y a la vez que el niño se pone con sus manifestaciones, sencillamente bajan y termina el niño haciendo lo que el niño quiere, entonces no nos estamos proyectando como una figura de autoridad, sino como un monigote que el niño puede manipular a su antojo. ¿Ok? Así que lo grave es que estamos lidiando con unos niños más igualados, beligerantes y poderosos que nunca antes existieron. Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. En ese orden de ideas, somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. ¿Cuánto veo eso? Es vergonzoso realmente cuando viene un chiquitito de 4 años y está regañando a su papá, está regañando a su mamá, a sus abuelos. ¿Qué es esto? Padres, y vayamos más allá. ¿Qué idea? O sea, en este tiempo es cuando más difícil a los niños se les está haciendo entender quién es Dios. Los padres somos los primeros que le modelamos a los hijos a Dios. Y si nosotros nos proyectamos a ellos como débiles, inseguros, manipulables, ¿sabes qué? El niño va a pensar que Dios es como el genio de la lámpara, que cuando froto la lámpara tienes que hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque como padres eso es lo que le estamos proyectando. Y entonces después pensamos, ¿por qué mi hijo no le sirve a Dios? ¿Por qué mi hijo es ateo? ¿Por qué mi hijo no cree en Dios? Porque nosotros no le dimos un ejemplo de un padre justo, de un padre firme, de un padre amoroso, etcétera, etcétera. Así que somos los últimos, es sumamente importante que nosotros, ¿verdad? Siguiendo en esta línea, que nosotros le demostremos a ellos quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. En un momento, y esto lo dije en una predicación ayer, cómo cuando Job empieza a hacerle cuestionamientos a Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los límites de los mares? ¿Cuándo estabas tú cuando creé los cielos, los astros? ¿Dónde estabas tú? O sea, Dios le estaba diciendo, acuérdate, ¿quién eres tú y quién soy yo? Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, ¿ok? Aquí estamos hablando de unos niños y es clave que nosotros tengamos, ¿verdad? El hecho de que nosotros los vamos a respetar. Este es el principio de siembra y cosecha. Esto es clave en la crianza. Yo quiero cosechar respeto. Yo los voy a respetar. Pero respetar no es que ellos hagan lo que les dé la gana. Recordemos que estamos hablando de unos niños que todavía no tienen su neocórtex formado. Estamos hablando de unos seres que se están solamente dejando llevar por el cerebro que siente, no por el cerebro que piensa. Nosotros somos el cerebro que piensa para ellos. Por eso nosotros, si los tenemos, no, esto no lo vas a hacer. Y mientras los niños son pequeños, nosotros tenemos esa responsabilidad y ese deber. Seguimos. Somos los últimos que le tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que tememos a nuestros hijos. Somos los últimos que crecimos bajo el mando de nuestros padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Lamentablemente eso lo veo continuamente. Un padre que me diga, no sé qué hacer con mi hijo de 4 años. Este es el retrato. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. Fíjate que aquí no dice que no respetemos a nuestros hijos. Es imperante que respetemos a nuestros hijos, pero no permitir que nuestros hijos no nos respeten. En la medida que se me perdió. En la medida que el permisivismo, qué difícil se me hizo decir esta palabra, el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical para bien y para mal. Esto del permisivismo y del autoritarismo lo vamos a abundar un poco más adelante.
Dice, en efecto, antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos se consideraban a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, entendiendo por tal que les respeten sus ideas, gustos, apetencias, formas de actuar y de vivir, y que además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, los roles se invirtieron y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos y no a la inversa como en el pasado. De hecho, padres, quiero aquí abonar todo esto de perspectiva de género. Lo que está dirigido es a quitar la autoridad de la institución que tiene que representar la primera autoridad para los hijos, que es el hogar, ¿ok? Y no voy a entrar en eso porque me queda bien poquitito tiempo para terminar el programa y tengo que terminar esta lectura. Lo anterior explica todo el esfuerzo que hoy hacen tantos papás y mamás por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles muy cool. Se ha dicho que los extremos se tocan y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. ¿Saben qué? De la historia que le estaba contando de este niño, yo veía como este niño despreciaba. O sea, el niño necesita estructura, necesita que lo lleven. Y cuando un papá no hace esa función, el niño lo va a despreciar eventualmente. Así que es cuestión de tiempo. Sin embargo, fue un niño que aprendió a respetar desde ese día. No fue varita mágica, fue una inversión de tiempo en él, inversión en amor, inversión en atención, pero mucha firmeza. No, aquí no se va a hacer, eso fue una de las primeras cosas que le dije a él. Aquí no se va a hacer lo que tú dices, aquí se hace lo que decimos nosotros los maestros. Que te quede claro cómo funcionan las normas aquí. Las normas son claras, eso es otra de las instrucciones que necesitan percibir durante la niñez, que estamos a la cabeza de sus vidas, como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Nuevamente, somos el cerebro que piensa. Ellos no tienen esa capacidad. Así que nosotros no podemos dejarlos a merced del cerebro que siente. Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga, solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás cargándolos y rendidos a su voluntad. Es así como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad, que parece ir a la deriva sin parámetros ni destino. Amados, por favor, compartan este material. Si hay algo que está haciendo que esta generación vaya a la deriva, es que precisamente los padres tenemos un concepto erróneo de lo que es disciplina y no sabemos disciplinar. Así que vamos a ir poniendo, ¿verdad?, poco a poco distintos consejos en toda esta serie de la disciplina. Y quiero orar por ti en esta hora, Señor. Prospera toda esta palabra en cada corazón, que podamos cambiar la perspectiva que tenemos acerca de la disciplina y que podamos ser padres responsables, que disciplinemos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, estudiantes, todos los que están a nuestro alrededor con amor, pero con firmeza. A la vez que los hijos ven que tenemos la intención de guiarlos, de ayudarlos, entonces se abrirán las puertas de confianza de sus corazones para recibir de nosotros lo que les va a beneficiar. Ayúdanos, Señor, en esta tarea de la disciplina que es tan ardua, pero tan necesaria, pero a la vez es
tan hermosa cuando la hacemos dirigidos por ti. Bendice cada familia de los que han estado conectados y de los que se van a conectar posteriormente por medio de este compartir y de la búsqueda de ellos en lo que es el tema de la disciplina. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y honor. Amén y amén. Padre, será hasta la próxima ocasión por ICF Radio. Dios les bendiga.